Lo vivimos en el año 2003 y se insinuó en el año 2003 aquello de que se estaba reteniendo el voto por correo para que el PSOE ganara las elecciones. 2023, 2025, el bulo reloaded. Atentos porque vuelve cargado y servido otra vez. Esto es lo que decía el portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Quien estaba tramando contra el responsable de la UCO que investiga la corrupción, dijo en su despedida de Correos, literalmente, ¿os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central. No dudamos de los funcionarios de Correos. Lo que dudamos, y por eso preguntamos, es de la intencionalidad que gente de la talla moral de doña Leire pueda tener en su actividad profesional. Esta es la insinuación. Y a partir de aquí, la dinámica la conocemos ya. Da igual el desmentido, esto se lleva al circuito político, porque el desmentido está servido. Alberto Herrera, Correos dice, oiga, Leire Díez no tuvo nada que ver con los recuentos, nada que ver con certificar el voto por correo. Así es, Javier, desmienten vía comunicado esa participación y además el adjetivo que utilizan es tajantemente. Ella dicen que no ha participado en el voto por correo, pero ni en las elecciones de julio del 23, de julio del 23, ni en ninguna otra consejo electoral. Entonces, así que el desmentido, por lo tanto, utiliza ese adjetivo, es tajante. Recuerdan también en ese comunicado dos cosas, que la elección, que la gente que toma parte en ese voto por correo depende de la ley postal y también de la ley orgánica de régimen electoral general y que además todo esto luego los cargos se ratifican en el Consejo de Ministros, con lo cual explican el funcionamiento e, insisto, desmienten tajantemente la participación de Leire Díez. Se sugiere el pucherazo, se desmiente el pucherazo, pero el pucherazo entra en el circuito político porque Ruth García, el PP, va a obligar al expresidente de Correos a dar explicaciones y va a llevar a Leire Díez y la actuación de Correos al Senado, ¿no? Sí, eso es, Javier. Han anunciado que este jueves van a aprobar, ampliar la lista de comparecencias en el caso Koldo, en la comisión del caso Koldo. Entre los nombres, Leire Díez y el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, quieren explicaciones urgentes, quieren saber cuál fue el papel de Leire Díez. Y hace unos minutos hemos conocido que también van a solicitar en el Senado la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González, y también del ministro del Interior y del ministro de Justicia. Esto que estamos contándoles es el circuito. ¿Por qué esto es un bulo? Empecemos por los datos y empecemos por las cifras, porque esto de que se manipuló el voto por correo no solo desafía la legalidad, es la Junta Electoral Central la que certifica, no es Correos. Pero es que lo segundo de todo es que si esta ha sido la manipulación, esta es la manipulación más torpe de la historia, porque todo esto se ha ido metiendo en circuitos de Telegram y subiendo. Pero esta es la clave. Hubo un importantísimo voto por correo. Todo este es el ruido mediático que se ha generado. Pero el voto por correo, que en las elecciones generales, que están viendo, fue de 24 millones y que en realidad movió tanto voto que batió récord, tuvimos 2.288.774 votos por correo. Hubo un voto por correo masivo. El voto por correo, uno, se mete en urna, no hay forma de ver el pucherazo, y dos, el que sí se escruta en solitario, insisto, si esto es una manipulación, es la más torpe de la historia, porque lo ganó el Partido Popular. ¿Qué robo hay en la victoria del PP? ¿Qué acusación de el PSOE ha robado el voto cuando el voto fue para el PP? El último escaño, el que hacía que no se dependiera de Puigdemont, cayó del lado del PP. Insisto, el bulo es tan burdo, es tan recurrente y es tan torpe que ni siquiera la menor cifra lo sostiene. Pero Cristina Cañedo, Ferraz, esto está ya en el circuito político y, Cristina, el Partido Socialista intenta ahora decir que esto es ya seguir la técnica de Alvise, ¿no?
Sí, porque dicen desde Ferraz que los populares con esas insinuaciones han cruzado una línea roja más, que no tienen ni pruebas ni argumentos, pero que lo que les pasa es que no soportan los resultados de esas elecciones del 2023 y que Feijóo está frustrado. Por eso dicen ya no solo se acerca y abraza los argumentos de Santiago Abascal, sino que lo hace también con el ultra Alvise Pérez, el líder ultra de Se Acabó la Fiesta. Dicen, recuerdan a Feijóo que él mismo fue presidente de Correos y que no es la primera vez que lo hacen. Recuerdan en 2024 la ocasión en la que también se sembró la duda bajo el mandato de Rajoy. Dicen que todo les vale a los populares en una situación como esta para atacar a la democracia. Esto es lo que se dice, insisto, y esto es lo que se lleva al Senado. A mí me llama mucho la atención que el señor Semper acepte ser el portavoz de este tipo de falacia, ¿no? Pues lo tengo por una persona sensata. Y sobre todo me imagino que dentro del Partido Popular hay gente que entiende de esto, porque además tienen la persona que más puede entender de esto, que es Feijóo, que fue presidente de Correo. O sea, ¿quién puede saber más de Correo que el presidente de Correo, que fue precisamente el señor Feijóo? Pero vamos, todo esto ocurre porque obedece evidentemente a una pauta. Está una pauta trumpista, que es de impugnar, sí, lo hacía Trump en Estados Unidos, impugnar los resultados incluso antes de que vaya la gente a votar. Yo le voy a decir una cosa y además aprovecho también para el que me quiera escuchar, incluso los que estáis aquí presentes. Yo llevo varias legislaturas votando por correo y no se me ocurre qué manera hay de que se manipule mi voto. No lo sé. Me lo tendrá que explicar y por eso digo, Javier, que quien mejor me lo puede explicar de cómo se manipula mi voto debe de ser alguien que conozca mucho Correo. Y yo creo el que yo conozco, porque al resto de directores no los conozco, pero el que más conozco es al señor Feijóo. Por tanto, que salga públicamente y que explique cómo se podría manipular un voto por correo. Esto no es nada trampista, se llama estrategia política, que está tejiendo... Yo os he escuchado. Se llama estrategia política del Partido Popular, que me consta, porque he hablado con fuentes de Génova 13, que no van a ir a más, es decir, no van a verbalizar eso de fraude electoral. Es una estrategia de ponerlo encima de la mesa. Efectivamente, es una estrategia política como usa la estrategia política el PSOE y todos los partidos políticos, ¿no? Eso es así. Y segundo, ciertamente, esto hay que destacarlo, los votos emitidos por correo van a la misma urna que el resto de votos. Aceptar la toxicidad política, aceptar la toxicidad política, el verter constantemente estiércol en el debate público y político como una normalidad que hay que aceptar, porque es una estrategia política, yo creo que es una temeridad por parte del Partido Popular. Se aventa esto y sobre todo si efectivamente hay límites que en los partidos políticos no debieran rebasar, el de acusar sin pruebas o el sugerir que ha habido un pucherazo tiene cierta gravedad y tiene unos decibelios que plantean la pregunta de si debiéramos tener cierta contención o si la oposición política vale también para esto, si esto desborda o no los límites de la política. Porque hay una pregunta fundamental. Presidente de CESIF, Correos, Óscar Benteo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ese voto se puede manipular? ¿El voto por correo es manipulable? Bueno, primeramente quiero agradecerles la invitación que han hecho a CESIF para participar en este programa. Y lo que queremos poner en primer lugar es en valor la profesionalidad de todos los empleados y empleadas públicas. Todos los procesos, absolutamente todos los procesos en correos están protocolarizados y el que más, el proceso electoral. Los empleados públicos no están a disposición del gobierno de turno, están a disposición de la ciudadanía y somos garantes del bienestar social y, como no, también del ordenamiento jurídico. Pero aquí lo que se ha jugado y lo que estamos leyendo hoy en distintos sitios es, tenemos a una persona, se dice que puede auditarnos o que puede manipularnos el voto. Hay una persona que puede manipularnos, que puede auditarnos un voto a favor. Insisto, los números desmienten eso, pero ¿hay alguna persona que pueda hacer esto? Imposible, es imposible el poder manipular todo el proceso electoral. Todos los votos están custodiados y están, digamos, digitalizados. No se pueden salir del circuito en ningún momento. Todos los procesos están, ya digo, custodiados y todo está digitalizado. Incluso más, el día de las votaciones, en las más de 50.000 mesas electorales, llegan esos votos y en el caso que estuviesen manipulados, ahí hay unos presidentes, hay unos interventores que darían lugar a que se levantaran las correspondientes actas de que hubiera manipulado. Pero digo, es imposible.
Si esto se, dice usted, hubiera hecho, la alerta habría saltado antes y luego hay un visado después. La Junta Electoral Central visa todo esto, ¿no? Efectivamente, correcto. Todo está avisado, todo está, digamos, Correos trabaja conjuntamente con la Junta Electoral. Debemos recordar, digamos, que los ciudadanos van a las ventanillas de Correos, hacen su petición de voto por correo y luego es, digamos, desde la misma Junta Electoral, es por medio de Correos cuando se envían a cada ciudadano que haya pedido su petición de voto por correo, le llegan allí las correspondientes papeletas de los diferentes partidos políticos, digamos, para que cojan y ejerzan su voto libremente, digamos, en las oficinas, ya sea en época del COVID, recordemos que se hacían incluso en el mismo domicilio y si no, digamos, actualmente, pues digamos, se cogen y se hacen en las oficinas de Correos, que incluso más en época de elecciones, digamos, con el auge que hay del voto por correo, se amplían pues los horarios de las oficinas en más horas, en turnos de tarde, mayor reparto, digamos, CESIF siempre exige que haya un mayor número de empleados públicos, aunque no son los suficientes, pero las plantillas se incrementan y se vio en el último proceso electoral en el mes de julio del año 2023, cuando muchos trabajadores y trabajadoras de Correos suspendieron sus vacaciones en aras de su vocación pública, de servicio público, para poder atender a esas personas. Óscar Benteo, Correos, CESIF, gracias, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Porque esto se ha extendido y esto se ha extendido desde cuentas profesionales. Esto no es un rumor, esto es un rumor empujado. Bueno, lo peor y lo más grave del caso es que no se está extendiendo desde las redes, sino que se está extendiendo directamente desde el Congreso de Diputados. Y eso es lo grave. No estamos hablando de un bulo que nace en la red, sino que es al revés, ¿no? Que ya hemos visto que las dudas sobre los procesos electorales, los bulos sobre los procesos electorales ocurrieron en 2022. Por ejemplo, teníamos a la señora Gamarra diciendo que el cambio en el accionariado de la empresa que normalmente se recuentan los votos, que sí, Indra, iba a afectar al resultado, o en 2023 a la señora Ayuso, que después sacó una mayoría absoluta, diciendo que pues que iba a haber un pucherazo, ¿no? Es un bulo que produce muchos beneficios y prácticamente no tiene ninguna penalización. Beneficios en el sentido de que delegitima al rival de una manera muy evidente, moviliza al propio electorado para evitar ese bulo y además desmotiva al electorado del contrario porque, claro, las elecciones están compradas para que la gente va a ir a votar, ¿no? Pero es un bulo muy peligroso porque, en definitiva, no es un bulo contra un partido político o contra un gobierno. Los bulos sobre los procesos electorales son bulos contra el sistema democrático, que es el marco en el que todos estos partidos o todos nosotros nos hemos dado, legitimando que el que obtenga la cuenta que obtenga más votos y consiga formar un gobierno, una representación, es la que va a gobernar, ¿no? Eso, Marcelino, desde el minuto uno, no, sí. Te iba a decir, dices tú, esto desafía al sistema democrático. Esto desafía también los datos y la verdad. Porque hemos visto, y esto es lo último que vivimos, este es el voto por correo, y el voto por correo fue favorable al Partido Popular. El recuento hace que el último escaño que se había asignado al PSOE, cuando se recuenta el voto por correo y el voto extranjero, caiga del lado del PP. Y aquellos 171 escaños, en aquel momento fue un enorme titular, hicieron depender al Partido Socialista de Puigdemont. Esto es lo que se ha contado, la narrativa. Marcelino, la narrativa ahora mismo ni siquiera soporta el bulo, pero el bulo sigue y sigue empujado por las mismas cuentas que dijeron que el gobierno se entregaba a Puigdemont. Obviamente, porque ya mira, perdona, es que el tema es que el bulo no se está dirigiendo contra el proceso electoral, se está dirigiendo contra el sistema. Por tanto, lo que se está legitimando es, insisto, el sistema democrático, no que el gobierno, que desde el minuto uno ya era ilegal. Hay que recordar que todas las narrativas del Partido Popular a ese respecto han sido siempre de que era un gobierno ilegal,
Fue un gobierno ilegal porque se basó en que dio una amnistía que no estaba en su programa, que ha sido la narrativa que han utilizado y ahora utilizan esta. Y el objetivo de esto no es, insisto, la duda sobre el proceso electoral, sino la radicalización del Partido Popular para obtener una serie de réditos en votos que vienen actualmente de la ultraderecha. Es como presentar músculo diciendo nosotros estamos aquí y además, mira, hacemos las críticas cuando ellos saben perfectamente que esto no tiene ningún sentido y hasta hace bien poco, según sus expectativas de voto, han alentado que se utilizaran estos sistemas. Perdón. Marcelino, te dejo, gracias, porque está precisamente Feijóo hablando de esto en directo ahora mismo. Dice que no la conocen y también le pagaban sueldos públicos en la empresa que gestiona el uranio en el país. Dicen que no la conoce, pero hablaba con la directora general de la Guardia Civil mientras estaba chantajeando a otro mando de la Guardia Civil al objeto de buscar información para incriminar a fiscales, jueces y a la UCO. Este es un problema de la Guardia Civil, perdón, este es un problema de la señora Leire Díez. ¿Cuándo el Partido Popular ha de activar los mecanismos constitucionalmente previstos? Cuando lo considere oportuno. Hemos activado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Esto es el mecanismo que esto es lo que dice ahora mismo Núñez Feijóo y esto es lo que están diciendo quienes están analizando esto. Venía con Aroca, que digo, lo que se dice ahora mismo es el bulo del pucherazo, porque esto desmoviliza. Me reafirmo en lo que acabamos de escuchar con el experto. Al principio, en otra intervención mía, acusaba de trumpismo y me ratifico en lo del trumpismo, porque es antisistema. Por eso me sorprende que el Partido Popular se añada a esta ola antisistema, porque lo que se pretende no es deslegitimar un partido político al que además le ganaron en las elecciones por correo, no, se trata de decir que este sistema no vale, que no vale la democracia. Lo mismo que hacía Trump. Trump que decía, antes de que hubiera elecciones, decía, no, el sistema no funciona. Y cuando terminaban las elecciones, si no hubiera ganado, como pasó cuando no ganó, decía, deslegitimo este gobierno. Y a eso se está uniendo el Partido Popular, que está siendo absorbido, mimetizado por la extrema derecha antisistema, Javier, y es una tragedia. El partido... Pero termina, ten un poco de paciencia. Es una tragedia para España y para la democracia española que el máximo partido de la oposición de derecha en este partido se esté apuntando a las tesis antisistema de la extrema derecha. Trump directamente puso en cuestión todo, hasta, es decir, infundió ese asalto al Capitolio, potenció ese asalto al Capitolio, es decir, yo creo que es incomparable. Eso para empezar, Trump y Feijóo, la estrategia de Trump, que desde luego, en fin, incluso, como digo, potenció ese asalto al Capitolio, lo cual es una barbaridad, no tiene nada que ver con una estrategia política de Feijóo que está llevando a cabo, y es que además es que no habló de fraude electoral. Sí que es cierto que lo sugirió, Borja siempre lo sugirió mínimamente, pero que no va a ir a más. Han recogido un poco la manguera, han recogido un poquito la manguera porque es tan burdo lo que estaban diciendo, se estaban sumando a la política burda y al periodismo burdo, y un partido de derecha en España, que es un estado muy importante, no puede ser también una derecha burda. Tenemos un problema, y es que todo esto, servido así, con este calor, con este rigor, o más bien falta de, todo esto está calentando el ánimo ultra. Y después de la amnistía, los ultras que han estado, desde que comenzó aquella amnistía, a las puertas de la sede del Partido Socialista, empiezan a calentar y a convocar movilizaciones contra el PSOE. Las reglas más básicas de la democracia, que es entender que uno echa su voto y ese voto tiene un resultado concreto, eso hasta ahora no había pasado en este país, de verdad. Hasta ahora les gustaba más, todos siempre suelen acabar diciendo que han ganado o han perdido poco. Bien, eso sí es una estrategia política. Lo que no es intentar deslegitimar lo que es un pilar básico de la democracia. Y solo una cosa, contestando a la señora Millán. Fíjate, dice que exige al señor presidente de la Junta Electoral Central. ¿Quién es este señor? Porque seguramente le puede llamar. Es un señor tan poco sospechoso de nada que tenga que ver con este gobierno ni con la izquierda, como que fue nombrado por el señor Acebes, como que toda su trayectoria judicial y política ha estado vinculada a FAES y asociaciones tal. Y ha dicho él, no yo, que el sistema electoral en este país es transparente y no tiene ningún tipo de alteración. Ya está.